Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Tengo el placer de tener una charla con Byron Salazar de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía de Ecuador. Y él va a hablar de ergonomía y técnica quirúrgica en neurocirugía. Pero déjame introducir al moderador, Jorge Salazar. Buenas noches, Jorge. Buenas noches con todos. Un agradecimiento especial a todos los presentes de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, miembros distinguidos de la FLAC. Bienvenido, doctor Juan Luis Gómez Amador, doctor Álvaro Campero, miembros de la Sociedad Ecuatoriana. Agradeciendo también a John por prestarnos su espacio, y la Sociedad Ecuatoriana, a través de su presidente, el doctor Byron Salazar, va a presentar el primer programa de educación continua que se va a realizar aproximadamente cada 15 días. El doctor Byron Salazar es un neurocirujano graduado en el Brasil, es miembro de la Sociedad Neuroquirúrgica de Estados Unidos, miembro también del Congress of Neurological Surgeons, es fellow del Colegio Americano de Neurocirujanos, es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, ha hecho un fellowship de base de cráneo en la Universidad de Cornell y es jefe de neurocirugía del Hospital Militar. Les dejo con ustedes entonces al doctor Byron Salazar para que comience su charla. Muchas gracias. ¿Sí se puede ver la presentación? Sí se puede ver. Sí se ve, sí se ve. Bueno, buenas noches. Quisiera agradecer nuevamente a la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, al doctor John Bennett por facilitarnos su plataforma virtual, a la Universidad Internacional del Ecuador por el aval académico, a las autoridades aquí presentes de la FLANC, a los grandes maestros neurocirujanos que nos acompañan esta noche y a todos los asistentes. Les doy la bienvenida al quinto curso de educación médica continua en neurocirugía. Y yo quisiera hablarles un poco la razón por la que yo escogí este tema. Realmente durante el último año nosotros hemos podido ver a los grandes maestros de la neurocirugía que nos han permitido ver mediante los medios virtuales cómo abordar patologías extremadamente quirúrgicas, extremadamente complejas, MAVIS, tumores de base de cráneo, y para llegar a ese nivel técnico tenemos que en principio conocer los pilares básicos de la neurocirugía, que son la anatomía, la ergonomía, y la ergonomía está íntimamente asociada a la técnica quirúrgica, razón por la cual esta charla está dirigida especialmente para los residentes de información. Cuando hablamos ya de la evolución de la neurocirugía, yo pienso que tiene 4 grandes impactos: el dominio de la anatomía quirúrgica, la evolución del microscopio en relación a la visualización, el impacto y la evolución de las técnicas microquirúrgicas con la formación y creación de nuevos y cada vez mejores elementos de disección, ¿no? Instrumentos quirúrgicos, y la ergonomía. Neurocirugía es una especialidad diferente a muchas otras. En esta especialidad quirúrgica, nosotros tenemos cirugías muy prolongadas, cirugías largas, tenemos cirugías en las cuales nosotros vamos a presentar posiblemente dolor asociado al trabajo, debido a posiciones incómodas, tiempos prolongados de cirugía, posibles peligros de lesiones y discapacidad. Nosotros trabajamos con sierras cortantes, con brocas de alta velocidad. Podemos presentar riesgos y trastornos musculoesqueléticos, como calambres, deformidad, e inclusive todo eso asociado puede hacer y presentar un riesgo a una carrera quirúrgica corta. Yo pienso que en esta imagen vale más que 1000 palabras. Leyendas. Una habilidad, una aptitud innata, talento o destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo una actividad con éxito,
con eficacia, con consistencia y eficiencia. Y pienso que nuestro deber debe seguir sus pasos, imitarlos, aprender de esa humildad y motivarnos a que cada día podamos mejorar con nuestra técnica quirúrgica. Si bien es cierto, la habilidad sobrenatural que estas personas poseen es única y ni todos podemos ser Spätzler o Evandro, pero es nuestra obligación ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento que podamos. Y yo pienso que esa debe ser nuestra motivación. En relación a las habilidades quirúrgicas, yo pienso que estas pueden estar divididas en relación a componentes propios del cirujano y del ambiente. Estas habilidades prácticamente son la habilidad innata del neurocirujano, de su entrenamiento, de su aperfeccionamiento, del conocimiento de anatomía, de los principios básicos de las técnicas microquirúrgicas y uso de instrumentos. Sin embargo, el ambiente que comprende los recursos institucionales, el material quirúrgico, la falta de tecnología, pueden comprometer el desarrollo de estas habilidades. Y yo pienso que es fundamental entender los fundamentos. Y aquí, como en un partido de tenis, nosotros podemos ver que dentro del partido de tenis hay un objetivo: ganar el punto, ganar el partido. Y uno piensa pues en la táctica, si es defensa, ofensiva, etcétera, porque el objetivo es ganar el punto. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros no vemos? Nosotros no vemos la preparación para ese partido. El conocimiento de cuál es el mejor agarre, el tipo de cuerda, el mejor tipo de zapato, la preparación física que uno debe tener para llegar a ese nivel. Y si ese análisis nosotros podemos llevar a que, como en estos videos, todos somos tenistas, todos estamos jugando tenis, pero hay diferentes niveles, diferentes técnicas y, por supuesto, diferentes resultados. Y nosotros podemos ver que los mejores resultados vienen con una técnica perfecta. Y si esto podemos hacer, si este análisis podemos hacer para un deporte, por supuesto lo podemos hacer para un procedimiento quirúrgico. Muchas veces durante la cirugía nosotros nos enfocamos en la patología, en tratar el aneurisma, en sacar la lesión. El objetivo es curar al paciente. Dentro del procedimiento quirúrgico, pues nos concentramos cómo abordar la lesión, si es un abordaje con una disección cortante, roma, supial, circunferencial, de medial a lateral, perfecto. Pero ¿qué es lo que no se ve? La preparación para la cirugía. Estudiar la ergonomía, aprender la anatomía, leer mucho, practicar mucho, conocer el mejor posicionamiento para nuestros pacientes. Y si no tenemos una base sólida, conceptos claros, por más que exista mucho entrenamiento, limitará el potencial de mejoría y destreza del individuo. En relación a ergonomía, ergonomía es como ciencia una ciencia relativamente nueva y se la denomina como el factores humanos. Este campo, esta ergonomía, es del estudio de la interacción entre los seres humanos y su entorno. Es muy interesante que haya varias publicaciones realizadas en las que se realizaron a un gran número de médicos tratantes de diferentes especialidades y se les hizo la pregunta: ¿qué es ergonomía? Y es interesante saber que casi un 58% de los cirujanos médicos tratantes no tenían un conocimiento en relación a lo que es ergonomía. Varios maestros de la neurocirugía, como profesor Roton, profesor Almefti, el profesor Spätzle, el profesor Yuja, en sus primeros capítulos de sus libros o revisiones, ya escriben sobre la ergonomía en neurocirugía, con un principio básico a ser adquirido antes de realizar una cirugía. Y estoy completamente seguro que muchos residentes habrán pasado por alto estos capítulos. Cuando nosotros vemos que hay factores que pueden afectar las habilidades microquirúrgicas, hay varios artículos publicados por el grupo de Spätzle y otros autores que mencionan los factores que se relacionan con las habilidades microquirúrgicas. Hay la ergonomía relacionada a los instrumentos quirúrgicos, estrategias para reducir el temblor de la mano, la posición ergonómica del cirujano y factores internos, externos relacionados al quirófano que pueden afectar nuestra
de nuestro desempeño quirúrgico. Cuando hablamos de la ergonomía relacionada a los instrumentos, lo primero que tenemos que pensar es en el agarre. La selección de un agarre incorrecto va a afectar la calidad del desempeño en relación a la precisión y la velocidad. Si nosotros agarramos un instrumento con una fuerza innecesaria, podemos crear fatiga muscular. Y por supuesto, a medida que el grip se va haciendo más preciso, la fuerza con la que agarramos disminuye. Entonces, el primer grip que vamos a analizar es el Power Grip. Es un grip que debe usarse para actividades de alta energía. Este grip se lo utiliza agarrando el instrumento de una manera circular, la muñeca se estabiliza, los dedos están juntos para mantener un agarre firme. Sin embargo, los movimientos provienen del brazo y del hombro. Por lo tanto, no es un agarre de precisión. Cuando nosotros mencionamos agarres de precisión, tenemos gran variedades. Tenemos un agarre que se la realiza mediante la punta de los dedos, un agarre lateral. Tenemos un agarre que se lo realiza con la yema de los dedos y una variación en la que el segundo y tercer dedo utilizan la punta de los dedos sobre la yema de los dedos del primero. Lo más importante de un agarre de precisión, que los movimientos se realizan únicamente con los dedos, con los músculos intrínsecos de la mano. Y nosotros tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en este caso con un bipolar. Si nosotros tenemos un agarre con la yema de los dedos, nos puede permitir una buena línea de visión, no nos va a estorbar en el microscopio. Sin embargo, no hay estabilidad en la porción inferior del instrumento. Si nosotros, en cambio, utilizamos una variedad, que es el agarre tipo lápiz o tipo trípode, en esta variedad, el instrumento se agarra con el primero y segundo dedo, mientras que el tercer dedo brinda esa estabilización en la porción inferior del instrumento. Y de igual manera, tenemos una línea de visión libre. ¿Qué pasa en relación a un agarre lateral? No tenemos la estabilización inferior en el instrumento y por supuesto la línea de visión está obstruida por los dedos. Cuando pensamos en bipolares, tenemos que pensar en la forma de los bipolares. Tenemos bipolares rectos y bayonetados. Para neurocirugía, lo ideal es que los instrumentos sean bayonetados para tener una línea de visión clara. La punta puede ser una punta con aislamiento de cerámica, por ejemplo, que permite que se agrupe el calor únicamente en la punta y no afecte a los tejidos de alrededor. Tenemos la distancia de trabajo. Hay distancias de trabajo más largas, cuando, por ejemplo, tenemos que trabajar en la profundidad, por ejemplo, un tumor de pineal, o distancias de trabajo más cortas cuando tenemos patologías más cerca a la profundidad. También es muy importante el espesor del instrumento. El espesor. A medida que aumenta el espesor del instrumento, la fuerza de agarre se reduce. Es por eso que en estos bipolares tipo Yasser, que tienen los orificios de agarre que permite mayor estabilidad, la fuerza que vamos a agarrar este tipo de bipolares va a ser menor que en relación a agarrar un bipolar que tiene un espesor más delgado. Eso también se traduce posteriormente en fatiga muscular. Si nosotros tenemos bipolares tipo pivote, son bipolares ideales para trabajar en la profundidad, en campos estrechos, por ejemplo, cirugía transfenoidal, ya que al cerrar el instrumento y aplicar un poco de presión extra, las puntas vuelven a abrirse y esto permite la coagulación. Tenemos bipolares con irrigación, bipolares con luz que nos permiten abordar lesiones profundas, como por ejemplo cavernomas de tronco. La distancia de trabajo tiene que ser variada para varias patologías, varios accesos y por supuesto la punta también varía en su grosor. Tenemos que evitar coger los bipolares de una manera inadecuada. Evitar usar bipolares con una distancia de trabajo amplia, larga, cuando estamos más superficiales a la craneotomía, cuando deberíamos usar distancias e instrumentos pequeños, cortos. Otros tips importantes de los bipolares. Aquí nosotros podemos ver en el video que idealmente las puntas al coagular no deben cerrarse completamente. Tienen que realizarse movimientos intermitentes de 1 a 2 segundos. Evitar mantenerse en un mismo punto
durante la coagulación, ya que pueden adherirse las puntas y eventualmente si ya se adhiere a un nervio o una arteria, pues pueden haber avulsiones. Cuando un bipolar es ineficaz, cuando se forma un coágulo en la punta. Aquí en este otro video podemos ver cómo el movimiento de coagulación se hace únicamente, por ejemplo, en este caso, con el pulgar. Eso puede llevar a una fatiga del miembro e inclusive permanece esta punta del bipolar en un punto fijo, lo que podría representar que en este punto el bipolar se adhiera y puede haber alguna lesión. Otros tips. Tenemos que conocer la distancia de abertura de nuestro bipolar. Yo sé que, por ejemplo, en los bipolares tipo Yasargil, la distancia de abertura del bipolar tiene 2 centímetros. Entonces, si yo estoy en fosa media, puedo abrir tranquilamente en toda la extensión el bipolar, no va a pasar nada. Pero si yo hago eso en una región de ángulo pontocerebral, seguro voy a hacer lesiones nerviosas o vasculares. Otro punto importante en cuanto a los bipolares es la fuerza de abertura del bipolar. Nosotros sabemos que los bipolares tipo Yasargil tienen una gran fuerza de abertura y eso nos permite una mejor disección de los tejidos, una mejor preparación del campo. Sin embargo, puede haber otros tipos de bipolares en los cuales no tengan una fuerza de abertura adecuada y sea mucho más difícil preparar y disecar los elementos. Obviamente, los movimientos del bipolar deben ser suaves, delicados, precisos y con intención. Otro punto importante en relación al uso del bipolar es usar el mínimo de intensidad posible. Yo no estoy de acuerdo con ciertas estrategias, por ejemplo, en cirugía de glioma, cuando se pone el bipolar en una intensidad de 40 y se comienza a retirar el tumor simplemente para ganar tiempo y terminar la cirugía más rápido. En relación al peso de los instrumentos hay que valorar su peso, deben estar distribuidos adecuadamente, balanceados, debe evitar la fatiga del cirujano y, por supuesto, lesionar al cirujano, como aquí en este caso, ampollas. Los instrumentos deben hacerse para el 90% de cirujanos, tanto como para hombres, como para mujeres, tanto como para personas diestras o zurdas, y se prefieren instrumentos mates, con superficies mate, para evitar el reflejo de la luz y evitar la fatiga visual. Ya otros estudios han considerado el uso de estos instrumentos en radiografías, abriéndolos, cerrándolos, y hemos visto que existen algunas desviaciones. Cuando los instrumentos son muy pesados, pueden producir desviaciones cubitales asociadas a una supinación y producir tenosinovitis, o desvíos radiales asociados a pronación, produciendo epicondilitis o una bursitis epicondilar. En relación a nuestra mano izquierda, nuestro aspirador, nuestra succión. Nuevamente, nosotros evitamos usar instrumentos rectos, preferimos elementos curvos. Es importante que la punta sea una punta lisa, redonda, protegida, de bordes lisos. Tenemos que entender el uso de los orificios del aspirador, que al ocluirlos va a aumentar el poder del aspirador, mientras que al no ocluirlos va a disminuir, y es preferible manipular de esa manera cuando estamos cerca de las estructuras nerviosas o vasculares. Tenemos que entender la medida. Sabemos nosotros que la medida French, un French equivale a 3 milímetros de diámetro externo del elemento. Por lo tanto, una medida de 9 French corresponderá a 3 milímetros de diámetro externo de nuestro aspirador. La manera en que nosotros cogemos el aspirador, nuevamente, el agarre tipo trípode o tipo trípode o de lápiz, los movimientos se realizan únicamente con los dedos. Nosotros tenemos que, idealmente, poner la manguera en una posición que siga el contorno de los dedos, evitar que tenga curvas innecesarias que eventualmente pueden caer en el campo quirúrgico y obstruir nuestra visión. Tenemos que evitar agarrar el aspirador a manera con un grip tipo pistola, ya que en este tipo de grip se utiliza la muñeca y el codo para hacer los movimientos, por lo tanto perdemos precisión. Y por supuesto, nuevamente, si estamos en la superficie, evitar usar elementos demasiado largos.
En relación a los disectores, todo disector tiene una textura y esa textura evita que el instrumento se resbale. Tenemos que evitar colocar nuestra mano o agarrar el instrumento en la porción más distal, perdemos precisión. O viceversa, tenemos que evitar agarrar el disector muy proximal. En estos casos, nuestra misma mano ocluye la visión e inclusive perdemos la visualización de la punta del disector. Durante la disección roma, el lado convexo del disector se pone en contacto contra los nervios, las arterias o para disecar los aneurismas. Y nuevamente, los movimientos del instrumento se realizan con precisión, con cuidado. En relación a las microtijeras, de nuevo, instrumentos bayonetados, variantes en relación a la distancia de trabajo. Y siempre es importante ver la punta. Siempre tenemos que observar la punta. Este es el método preferido para disección, una disección cortante. Y en el caso de no ver a punta y hacer un corte, podemos nosotros tener complicaciones catastróficas. El agarre tipo trípode, tipo en lápiz. Y lo importante, cortar únicamente con la punta. Bueno, en este caso se realizó un abordaje pretemporal, intradural, transpsicomático para un tumor de base de cráneo, pero nosotros podemos ver cómo los movimientos del instrumento se realizan únicamente con los dedos. Los movimientos son suaves, delicados, precisos y con intención. Y podemos ver en estos casos cómo el aspirador tracciona mientras la punta de la tijera va cortando esos aracnoides, tanto para abrir un valle silviano como para abrir las cisternas basales en un tumor muy invasivo, nervio óptico, carótida y todo el tumor que involucraba. Y yo creo que lo principal en este tipo de disecciones es que no debe existir apuro. Un paciente puede perdonar 1 hora más de cirugía que una lesión iatrogénica, nerviosa o vascular. Y yo creo que no existe el criterio que un cirujano más veloz es un mejor cirujano. ¿Cuáles son las estrategias para reducir el temblor de la mano? El temblor de la mano tenemos un diagnóstico diferencial muy grande, temblores de reposos, de acción, posturales, parkinsonismo. Sin embargo, sabemos que el temblor fisiológico oscila entre los 8 a 12 Hz. Y este temblor se ha descrito como el enemigo de la microcirugía. ¿Cuáles han sido las técnicas para reducir el temblor? Tenemos esta técnica que es Finger Placing Technique, la técnica de colocación de los dedos. ¿Cómo funciona? Primeramente, la mano tiene que estar totalmente asentada al margen de la craneotomía. Los dedos apilados uno encima de otro. La mano descansa sobre la eminencia hipotenar y el brazo descansa sobre el lado cubital, asociado al uso de instrumentos cortos. Esto es lo ideal. Esto disminuye el temblor. Y lo que queremos evitar es justamente tener una mano levantada en el aire sin apoyo y con uso de instrumentos largos. ¿Qué otras técnicas se han publicado? Por ejemplo, esta Quiet Hand Technique. Es un movimiento que se utiliza los dedos, en los cuales forman una unidad, y el único dedo que trabaja es el primer dedo, el pulgar, con movimientos de flexión y extensión. Este tipo de técnicas se ha usado mucho, por ejemplo, cuando tenemos portaagujas circulares para técnicas de bypass cerebral. Otra técnica es la Robot Hand Technique, la técnica del robot. Esta es muy parecida a la técnica habitual, donde vemos nuevamente cómo la mano descansa en el borde de la craneotomía, la eminencia hipotenar totalmente asentada y descansa la mano sobre la eminencia y el brazo descansa sobre el lado cubital. Sin embargo, en esta técnica tenemos un dispositivo extra que es el puente de Belén. Entonces, este puente lo que sirve o lo que permite es, se lo coloca en los extremos de la craneotomía. Y este puente permite que se puedan asentar tanto el primero como el segundo dedo más proximal al sitio donde nosotros vamos a trabajar. Y esta técnica ha permitido que se reduzca hasta en 1/3 los movimientos del temblor, principalmente en los movimientos verticales. Sin embargo, a mi manera de ver, esta técnica tiene varias limitaciones. Primero, este dispositivo tiene que ser
lo largo suficiente para estar en los bordes de la craneotomía. Entonces, si hacemos una craneotomía más grande o más pequeña, puede ser que este dispositivo caiga directamente sobre el parénquima cerebral, produzca lesiones, hemorragias. ¿Qué pasa si el parénquima cerebral está edematizado, está hinchado? Este mismo dispositivo va a hacer un efecto de masa sobre ese parénquima cerebral. Como este dispositivo se coloca más cerca del sitio de trabajo, va a estar en medio de la craneotomía, lo que significa que va a estorbar a la visión del microscopio. Por lo tanto, es una técnica que yo realmente no recomendaría. Otra técnica para reducir el temblor ha sido el uso de apoyabrazos. Se han hecho varios estudios en los que se comparó, por ejemplo, la técnica libre, o sea, sin nada, la técnica únicamente utilizando el apoyo de la mano, únicamente utilizando el apoyabrazos, y los mejores resultados se presentaron con el uso combinado tanto de los apoyabrazos como la técnica del posicionamiento de la mano, asociado a una discreta flexión de las muñecas y manteniendo las muñecas un poco más arriba del campo quirúrgico. En relación al apoyabrazos, pues por supuesto tenemos varias variedades y lo ideal fuera que estos se acoplen a la medida que nosotros vamos realizando nuestros procedimientos. Otra técnica importante es la técnica que ayuda a reducir el temblor usando la mano no dominante para estabilizar los instrumentos, como por ejemplo controlar la profundidad en el ingreso del endoscopio. Si nosotros hemos hablado de técnicas para reducir el temblor, lo próximo que tendríamos que pensar son técnicas que eliminen completamente el temblor y por supuesto aparece el concepto de la cirugía robótica. Sin embargo, la cirugía robótica como el Da Vinci o otros sistemas como el ROSA para colocación de tornillos transpediculares, falta algo muy importante, que es la retroalimentación áptica. Y esto está asociado a la simulación de la sensación del tacto activo 3D. Y esto es una nueva forma de comunicación entre las máquinas y los humanos que permite el reconocimiento de objetos. Y esta técnica o esta tecnología ya la hemos visto en consolas de juego, PlayStation, joysticks, etc. Sin embargo, tanto en el Da Vinci como en las otras procedimientos robóticos que hay para cirugía de columna, no hay todavía al momento una retroalimentación áptica. Y para nosotros cirujanos es importante tocar, sentir. Hay muchas veces dentro de una patología que nosotros no podemos discernir si esto es una arteria, es una vena. ¿Qué estrategia tenemos? Coger un instrumento, un bipolar, un disector y comenzar a aplastar delicadamente. Medir la resistencia a la compresión y la reexpansión de ese vaso. Posiblemente si hay mayor resistencia a la compresión, mayor expansión, posiblemente sea una arteria. Si se colapsa fácilmente, posiblemente sea una vena. Dentro de lo que es el uso de la craneotomía, nuevamente la mano de apoyo es muy útil para evitar que el craneótomo vaya directamente, perfore la tabla interna, externa, llegue a la dura y lesiones corticales. Y sin embargo, también nos permite una correcta posición para no aplicar fuerzas inadecuadas y romper los materiales. Durante el drill, cuando hacemos drillaje de la parte externa, nosotros usamos brocas más grandes, usamos más velocidad, más revoluciones, presas comedoras, por lo tanto, tendemos que usar una mano de apoyo. Sin embargo, cuando nosotros estamos intraduralmente, nos vemos obligados por la limitación del espacio a usar brocas más pequeñas, diamantadas. Por supuesto, tenemos que con una sola mano y con menos revoluciones. En relación al craneótomo, es un error muy frecuente que yo he visto a los residentes. Tiene que estar perpendicular a la tabla ósea. Y muchas veces cuando se frena y no pasa y no corre, comienzan con este movimiento hacia atrás y hacia adelante. Eso permite que se pierda el plano dural, que se lesionen la dura madre, que pueda haber hemorragias y muchas veces inclusive por la vibración puede producir contusiones intracerebrales. Y otro punto técnico importante es que muchas veces evitan usar toda la craneotomía para ampliarse, ¿no? Y pueden hacer craneotomías más pequeñas. Cuando nosotros hablamos ya del quirófano, tenemos que conocer las características generales del quirófano.
Y la temperatura, la humedad, la ventilación, tamaño, luz y presión son factores importantes. Y dentro de esos equipos médicos, el microscopio es algo elemental y esencial para nosotros. Y hay 4 principios esenciales del microscopio. La visión estereoscópica, que es la capacidad cerebral de integrar 2 imágenes y fusionarlas en una sola imagen tridimensional. La magnificación, la iluminación y el balance. En relación al microscopio, nosotros tenemos que saber preparar de manera adecuada el microscopio prequirúrgicamente. Durante el enfoque, los cirujanos que poseen una vista normal deben ajustar las piezas oculares en 0. Nosotros como cirujanos tenemos que conocer nuestra distancia interpupilar, que se ajusta a cada individuo y está asociada a la adquisición de la visión estereoscópica. Un problema bastante frecuente para nosotros es el empañamiento de los lentes. Y esto se produce por el desequilibrio entre la temperatura de la cavidad nasal, la humedad del ambiente, y resulta en condensación de pequeñas gotas de agua en los lentes. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para solucionar este problema? Hay soluciones no estériles que nos pueden dar un tiempo de duración de 6 horas, en las cuales nos evita que se empañen. O, por supuesto, poner esparadrapo entre la piel y la máscara. Pero, claro, después de 8 o 10 horas a sacar uno de estos esparadrapos, posiblemente hasta nos puede dar una dermatitis por contacto. Pero, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Tenemos que evitar coger gasas o compresas para limpiar los lentes oculares porque aquí hay riesgo de contaminación. Tenemos que evitar colocarnos la mascarilla de una manera inadecuada. En relación al manubrio, hay un artículo muy interesante en el que se vio que lateralizando el manubrio de 15 a 20 grados, esto permite que los músculos que controlan los movimientos de rotación interna y externa del húmero generen una fuerza necesaria para movilizar el microscopio con mayor ergonomía y facilidad. Sin embargo, al colocar los mangos totalmente verticales a 0 grado, perdían esta fuerza de sus músculos y había una dificultad mayor al mover el microscopio. De igual manera, cuando los mangos están lateralizados, la muñeca permanece en una posición neutral. Sin embargo, al estar a 0 grados, existe una desviación ulnar, cubital, y puede haber riesgo de tenosinovitis. Cuando nosotros hablamos de la pieza bucal, un elemento indispensable, por supuesto implica una curva de aprendizaje, es esencial en el flujo de trabajo ya que permite tener las 2 manos libres y evita interrupciones. Las interrupciones en la cual el cirujano tiene que entregar los instrumentos a la instrumentadora, reajustar el microscopio y pedirlos nuevamente. Y por supuesto, el profesor Almefti siempre 2 o 10 pasos antes que todo, ya mostrándonos las limitaciones al usar en este tiempo de COVID las máscaras KN95, máscaras duras que complican realmente el abordaje y la sujeción correcta de la pieza bucal. Al igual que usar máscaras de protección ocular que interfieren con una visualización correcta por los oculares. Si vestimos el microscopio, tenemos que evitar vestir el microscopio demasiado flojo. El riesgo de infección para las personas que estén adyacentes a esto cerca. Si en cambio vestimos el microscopio demasiado tenso, demasiado apretado, perdemos movilidad. Y lo idealmente sería pues que sea una vestimenta con extracción de aire, sin embargo esta tecnología no está presente en todos los microscopios. La altura del microscopio es también importante. Ahora las nuevas casas comerciales pues ya hacen microscopios los cuales son muy altos e inclusive permiten que el microscopio venga de atrás hacia adelante en el acto quirúrgico. Sin embargo, cuando tenemos microscopios que no son muy altos, tenemos que ponerlos lateralmente, contralateral al lado que vamos a operar. Y por supuesto tenemos que tener cuidado de la distancia de trabajo para no golpear los instrumentos con los lentes del momento que retiramos o cambiamos de instrumento. Ya se ha hablado mucho en relación a la importancia que tiene el anestesiólogo de colocarse a los pies del paciente. Esto, por supuesto, no les gusta a los anestesiólogos porque crea mayor espacio muerto por mangueras más largas, pero a nosotros como neurocirujanos nos permite tener un control total de la cabeza del individuo, del paciente, para movilizarnos tanto con el microscopio y colocar diferente equipo, como
el neuronavegador, el arco en C, el aspirador ultrasónico, el coagulador de plasma. Entonces, por lo tanto, se recomienda que el anestesiólogo esté en los pies del paciente. Ya ha habido algunos reportes de lesiones térmicas por la luz del microscopio en el cerebro. Entonces, este estudio de aquí recoge varias mediciones de la temperatura directamente sobre el cerebro, en el espacio subdural, en la periferia de la craneotomía e inclusive comparadas con transtorácicas. Y lo que se vio fue que no hay alteraciones significativas en la temperatura del cerebro cuando éste está expuesto a luz de xenón por 120 minutos a una intensidad del 60-70% y a una distancia de 20 a 25 centímetros. En relación a la posición ergonómica del cirujano, se han hecho varios metaanálisis y se ha visto que hay extremidades, la columna, el cuello y los hombros, que son los sitios donde más dolor o molestia o sintomatología hay después de las cirugías. Otros estudios que también se realizaron con varias especializadas mostraron las posiciones de riesgo ergonómico durante la cirugía. Y las posiciones que tienen mayor riesgo son una hiperflexión cefálica, una hiperflexión del tronco y una mayor abducción de los brazos. Muchas veces, claro, pueden decir que esto es problema por deposicionamiento del paciente. La cama del paciente estaba muy baja o las lupas, por ejemplo, pesan mucho, lo que hace que la persona haga una hiperflexión. Por supuesto, también tenemos alteraciones cuando las piezas oculares del microscopio son rígidas, no se mueven. Y uno tiene que manipular el microscopio de tal manera que el cirujano tenga que adaptarse a esa posición y, por supuesto, hacer mayor flexión cefálica y posteriormente mayor dolor. Otro tipo de situación ergonómica que tenemos que evitar es evitar la posición del soldador de botas, que puede producir una escoliosis funcional y se evidencia mucho cuando operamos parados. En relación a la posición de sentarse, la posición ideal es con las rodillas dobladas, los pies en el piso, que el asiento sea confortable, que tenga sus cushions, que sea colchonado, que sea movible, y en estos casos que el delantal quirúrgico que nos cubre sea lo suficientemente largo para evitar la contaminación. Y tenemos que evitar estas posiciones sifóticas o el levantamiento de los pies. Se ha hablado mucho de lo que es la posición sentada versus posición parada del cirujano. Sin embargo, la posición sentada permite unas manos más relajadas, más firmes. Y por lo tanto, con lo que hemos hablado, con las técnicas del apoyabrazos, de apoyar la mano, que hemos visto en varios colegas, podemos tener mejor resultado quirúrgico, podemos reducir el temblor significativamente. Por supuesto, habrá situaciones en las que nosotros tengamos que operar parados, por supuesto, pero sin embargo, al operar parados, las manos quedan en el aire, hay menor precisión. Y sin embargo, claro, dependerá de la patología. Aquí en la posición semisentada me permití tomar unas fotos de mi amigo Álvaro Campero, que hoy por hoy, junto con el doctor Landero, tendrán la mayor experiencia en operar pacientes en posición semisentada en América Latina, así como el profesor Tatajiva en Alemania, y principalmente porque él es uno de los pocos a los cuales la posición semisentada no le incomoda. La posición semisentada es muy incómoda para el cirujano y exhaustiva, ya que tenemos que operar con los brazos totalmente extendidos. Y por supuesto, esto da fatiga del hombro, de los brazos y de las manos, a pesar muchas veces de tener los apoyabrazos y distintos tipos de instrumentos o que podamos poner para evitar el cansancio. Sin embargo, se han hecho estudios en los que se compararon, por ejemplo, la distancia óculo-corpórea de varios microscopios. Entonces, en este estudio, por ejemplo, se compararon 6 tipos de microscopios y se midió la distancia óculo-corpórea, se midió la distancia de trabajo y lo que se vio es que cuando existe una flexión del brazo, un apoyo de la mano y una distancia óculo-corpórea menor, la fatiga se reduce. Y en ese, el microscopio tipo Mitaka fue el ideal. Sin embargo, logísticamente nosotros vemos la dificultad de tener varios microscopios en una misma institución para distintos tipos de cirugía.
Otro factor importante fue, por ejemplo, unas encuestas que se realizaron a médicos tratantes de varias especialidades. Y se les preguntó después de la cirugía si tenían sintomatología. El 80% demostró sintomatología. Dolor tanto en cuello, espalda, en la zona lumbar. Por lo tanto, el propósito de este estudio de aquí fue realizar, en base a las respuestas que dieron los cirujanos acá, de cambios de posición o de tomar pausas, idear un estudio en el cual se realizaron pausas transoperatorias, pero con estiramiento. Y se vio que el 57% de los cirujanos tratantes que realizaron esto disminuyeron su sintomatología postoperatoria, tanto en el cuello, muñecas y hombros. ¿Cómo se hizo esto? Estas pausas se realizaron por 2 minutos durante 20 o 40 minutos y se hicieron ejercicios sin contaminarse que favorecían el cuello con la flexión y extensión y lateralización, los hombros, estiramiento de las manos y estiramiento de flexo-extensión en la región lumbar. Por supuesto, en nuestra especialidad, parar por 20, 40 minutos con un paciente grave, delicado, no va a ser posible, por supuesto. Pero nosotros tenemos tiempos quirúrgicos. Acaban de hacer la craneotomía, nosotros podemos darnos una pausa. Durante el procedimiento quirúrgico principal, si vemos que está un paciente estable, no estamos todavía con una situación muy delicada, pues podríamos darnos una pequeña pausa. Pero sin embargo, esto se ha visto que disminuye la sintomatología de las operaciones y principalmente en las nuestras, que son cirugías largas, pues sería conveniente. En relación ya a factores internos que pueden estar relacionados al desempeño quirúrgico, tenemos, por ejemplo, el tipo de guantes. Sabemos que hay 3 tipos de guantes: de látex, nitrilo y de vinil, siendo que los guantes de látex son los más confortables, más flexibles y nos dan mayor sensibilidad. Pueden o no pueden tener talco, pero sin embargo la FDA ya prohibió el uso de guantes con talco desde el 2017. Una variedad de los guantes de látex son la variedad Biogel, que contienen una capa interna que evita la dermatitis por contacto a los usuarios. Sin embargo, al ser de látex, tenemos las alergias relacionadas. Si hay alergias al látex, una opción viable es usar guantes de nitrilo. Son más fuertes, disminuye un poco la sensibilidad, sin embargo, puede ser una buena alternativa. Y sin embargo, los guantes de vinil sabemos que son los menos durables, los que tienen poca resistencia y únicamente deberían ser utilizados para el examen físico. Al hacer estudios comparando los guantes de látex convencionales con el Biogel, no hay diferencias estadísticamente significativas en relación a la sensibilidad. Lo único que evita, por supuesto, que el neurocirujano tenga dermatitis de contacto. Y se vio que el riesgo de la microperforación, en otro estudio, ocurre a partir de los 90 minutos de la cirugía. Por lo tanto, la recomendación de este paper es cada 90 minutos deberíamos cambiarnos los guantes quirúrgicos. Y los riesgos de microperforaciones ocurrieron en la mano no dominante, generalmente en la mano izquierda, y al momento de cargar el portaagujas. En relación a usar un guante versus doble guante en relación a procesos infecciosos, se hicieron varios estudios y el uso de doble guantes redució significativamente las infecciones cuando se realizaron procedimientos de derivación ventrículo-peritoneal, así como en procedimientos ortopédicos. En relación de doble guante versus un solo guante, por ejemplo, en relación a cortes por la lámina bisturí. Se usaron varios tipos de guantes, de Kevlar, de látex, de algodón, etc. Y estos previnieron más cualquier tipo de daño en las manos. Sin embargo, disminuyeron la sensibilidad y la destreza. Y nosotros como neurocirujanos, donde más sensibilidad y más destreza tenemos que tener es durante el procedimiento intradural. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones en relación a los guantes? Usar doble guante para la craneotomía, ya que nosotros tenemos contacto con deiles, con sierras cortantes y más riesgo de microperforaciones. Si usamos doble guante, usar el guante de abajo, el primer guante, una talla más grande que el segundo guante, ya que cuando en ciertas instituciones el neurocirujano tiene que hacer absolutamente todo desde el acceso hasta el cierre, la mano se hincha, entonces nos va a beneficiar tener una talla más grande. Y cambiarnos los guantes cada 90 minutos y
realizar el procedimiento intradural con un solo guante para tener mayor sensibilidad. Si hablamos de pedales y comparamos pedales de Fórmula 1, son totalmente diferentes, son individuales, tienen bordes laterales para que el pie no se salga y los pies están siempre en contacto con los pedales, lo que no pasa en neurocirugía. Los pedales, hay dos maneras de usarlos. Una, el neurocirujano puede tener el pedal en sus pies y él manipular a manera que él juzgue necesario. Y la otra técnica es pedir que a otra persona que no sea el cirujano principal maneje los drills. En cierta forma, en esta manera, pues el cirujano está más concentrado en los movimientos, en la situación intradural y pues obviamente con palabras clave como on, off, ¿no? Pueden controlar los diferentes tipos de usos de los pedales. Es preferencia de cada cirujano. En relación a la fatiga visual, yo pregunto a mis residentes por qué los campos son verdes o azules y no blancos o tomates. Y la respuesta es para evitar la fatiga visual. El verde y el azul son opuestos al rojo en el espectro de luz visual y el cirujano siempre se enfoca en los colores rojos, en la sangre, lo que produce eventualmente fatiga visual. Y el verde y el azul mejoran la agudeza visual y refresca la vista. Y inclusive permite diferenciar diferentes tipos de rojo y un mejor reconocimiento de anatomía. Si hablamos ya de manera general, luces en el quirófano, debe eliminar las sombras, entregar una luz sin calor, brindar controles colores reales, y la luz debe proporcionar un buen contraste con las pantallas y monitores. Y por supuesto, debe permitir que el personal pueda movilizarse dentro de la habitación. En los procedimientos, ya en los que usamos microscopios, endoscopios y monitores, tenemos distintos tipos de luces que deberíamos usar. La luz verde, tipo LED, proporciona una luz más eficiente, confiable, proporciona una luz suficiente de fondo para que puedan transitar, brinda un buen contraste y elimina el reflejo de los monitores. La luz blanca realmente puede dar mayor reflejo en los monitores. Si usamos una luz roja, más bien va a impedir visualizar los objetos rojos en el campo quirúrgico, además de aumentar una fatiga visual. Al apagar totalmente las luces de quirófano, puede ser que sirva bastante para los displays, para los monitores, pero sin embargo se ha visto que hay personas que al entrar se tropiezan y se caen en el quirófano. Y una alternativa es la luz azul, que tiene las mismas propiedades de la azul blanca. Es decir, en la mayoría de revisiones se aconseja que se debería usar una luz verde azulada tipo LED en lugar de verdes fosforescentes, fluorescentes. En relación a monitores, mientras más monitores tengamos es mejor, ¿no? Es importante mantener siempre un monitor siempre al frente de la instrumentadora, ya que la anticipación de la instrumentadora a las maniobras del cirujano mejorará el flujo de la cirugía. La mesa quirúrgica también es importante, que sea radiotransparente, que suba, que baje, que haga movimientos laterales. Y factores externos ya, propiamente, que pueden influir en la cirugía. Se ha visto la propiedad de la música durante el procedimiento quirúrgico. El grupo de Spetzler publicó varios artículos al respecto y se habla ya de la música dicótica y no dicótica. Música no dicótica, música positiva, placentera, como la música clásica, y que puede tener un efecto positivo en la cirugía. En este artículo también se habla que la música puede mejorar la concentración y la eficacia del procedimiento en cirujanos expertos, mientras que cirujanos jóvenes pudieran distraerse. En relación al consumo de cafeína, aumenta el temblor fisiológico. Sabemos que la cafeína, las concentraciones aumentan de 30 a 60 minutos. Sin embargo, se ha visto que las personas que están más acostumbradas a tomar cafeína tienen menos temblor fisiológico que las personas que no están acostumbradas a tomar. Sin embargo, el 50% de cirujanos toma bebidas con cafeína antes de las cirugías y las recomendaciones, por lo tanto, es evitar el consumo de estas bebidas antes de la cirugía. Si hablamos ya de beta bloqueadores, reducen el temblor fisiológico, reducen el temblor relacionado a la cafeína y la ansiedad, y el mejor de todos del propanolol, el recomendado. En relación al ejercicio físico, hay que evitar ejercicios físicos extremos, ya que puede aumentar el temblor fisiológico, que puede mantener inclusive hasta 24 horas posterior a la realización de ejercicio. La deprivación del sueño
es muy importante, afecta negativamente en las habilidades quirúrgicas y de una manera muy importante en personas que duermen menos de 3 horas, alterando, claro, los niveles de alerta. En relación al consumo de alcohol, tenemos el efecto resaca que puede durar inclusive de 60 minutos a 24 horas posterior al consumo. Y por supuesto evitar consumirlo en el día de la cirugía o antes del día. En relación a la duración del procedimiento, nosotros sabemos que a mayor duración de procedimiento, más va a aumentar el temblor fisiológico. Casi un 25% puede aumentar aproximadamente a las 3 horas y el 50% de aumento del temblor fisiológico puede producirse dentro de las 6 horas. Y el ayuno puede aumentar el temblor fisiológico. Tanto los efectos de la taurina o el modafinilo, todavía no hay evidencia significativa de clase 1A que nos pueda decir si beneficia o no beneficia. Para acabar, es importante el entrenamiento. El entrenamiento es fundamental. Si bien es cierto, un gran volumen de casos nos brinda mucha experiencia quirúrgica, tenemos que acudir al laboratorio, estudiar anatomía, entrar en módulos de simulación virtual o tecnológicos o cursos de hands-on. Es importante la participación presencial en congresos y cursos de actualización y poder escuchar a los más expertos en sus áreas. Mis conclusiones finales de este tema: los agarres de precisión con muñeca flexionada, con uso de apoyabrazos, apoyo de mano, disminuyen el temblor y aumentan la precisión quirúrgica. Deberíamos poder usar 2 guantes para la craniotomía, un guante para los procedimientos intradurales y cambiarse cada 90 minutos. Sentarse durante el procedimiento intradural, mantener los pies en el suelo con luces LED azul verdoso. Y por supuesto evitar todos los factores que nosotros conocemos que nos pueden afectar nuestra destreza quirúrgica. Yo les agradezco mucho por su atención. Dejo aquí unas hermosas fotos de Quito y del Hospital Metropolitano para que nos vengan a ver, así como les hago la invitación para acompañarnos en el plan de Guayaquil que se va a realizar del 20 al 25 de noviembre de este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Byron Salazar por esta excelente conferencia que realmente nos hace recordar que a pesar de que tengamos muchos años en la práctica neuroquirúrgica, siempre existen detalles importantes, detalles fundamentales que debemos recordar o aprender. Siempre en todas las etapas de la vida de la formación neuroquirúrgica se debe aprender, pero sobre todo ahora que estamos en este curso de formación continuada, con una dedicación especial para los médicos residentes, es importante que se ponga detalles a estos temas tan precisos. Queremos agradecer la presencia de muchos colegas de la FLANC. Tenemos varios colegas que nos están visitando desde varios países, de Brasil, de México, la presencia de nuestro compañero, el doctor Luis Borba, Álvaro Campero, Gerardo Quinto, Renato Soriano, Newton Magallanes, Luis Gómez Amador, Igor Facchini, Omar Hamud y muchos colegas que vienen de México, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Miami, de San Antonio. Y bueno, ya que tenemos aquí la presencia de grandes maestros, pues quisiera, ya que se ha tomado el tema de la posición semisentada y tenemos la presencia aquí del doctor Álvaro Campero, pues quisiera que él nos dé algunos de los tips importantes en esta cirugía, que es una cirugía bastante importante y bastante realizada. Y obviamente pues tenemos muchas preguntas para los compañeros y diferentes profesores que están aquí, como nuestro compañero el doctor Luis Borba. Bueno, primero que nada, me gustaría felicitarlo a Byron. La verdad que una clase espectacular, que no solo todos los residentes la deberían ver, sino todos los neurocirujanos, porque hay muchas cosas que uno hace por simplemente sentido común, pero bueno, es interesante ver que
hay otros neurocirujanos que ya lo pensaron y que incluso desde un punto de vista científico vieron que es lo mejor. Así que felicitaciones, he disfrutado del principio al final. Específicamente con la posición semisentada, por lo menos desde nuestro punto de vista acá en Tucumán, que la utilizamos con bastante frecuencia, creo que lo primero y más importante es la camilla y la posición, porque posición semisentada implica no solamente que el paciente está semisentado, sino que los miembros inferiores y sobre todo de la rodilla y las piernas estén a nivel o por arriba de, el nivel del corazón. Y eso creo que es algo fundamental y para eso se necesita una buena camilla que se pueda flexionar de manera adecuada. En segundo lugar, con respecto al abordaje, que es donde en general se puede producir la embolia, los residentes, que son en general los que hacen los abordajes, saben perfectamente que tienen que ser súper meticulosos con la hemostasia, sobre todo con el sistema venoso que transcurre a través del hueso, porque son las venas que muchas veces no se colapsan, porque pasan, como por ejemplo la vena emisaria mastoidea. Entonces, rápidamente el ayudante que no está haciendo el abordaje va tirando suero, arrojando suero, y en cuanto hay un pequeñito sangrado, cera para hueso o coagulación si es en partes blandas. Y otra cosa importante que ya no tiene que ver con el acto quirúrgico propiamente dicho, sino previo a la cirugía, que es la realización de un ecodoppler y descartar que el paciente no tenga un foramen permeable a nivel del tabique interauricular. Lo que sí nosotros hemos visto y lo tenemos muy en cuenta, más allá de la embolia aérea, que no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna situación en relación con eso y hacemos por lo menos 2 veces a la semana, utilizamos la posición semisentada. Lo que sí los pacientes presentan es un neumoencéfalo y alguna vez importante. Por lo tanto, en pacientes de edad que tienen mucha atrofia cerebral, nosotros en línea general desaconsejamos la posición semisentada, salvo que sea imposible hacer o que sea demasiado beneficiosa, porque el neumoencéfalo es muy grande y tenemos algunos casos de pacientes que en el postoperatorio alejado terminaron haciendo una colección subdural, secundario al neumoencéfalo, y después hacen como pequeños higromas que tengo una paciente que tuvimos que hacer una cirugía. Eso sería un poco el comentario en relación a nuestra experiencia con la posición semisentada. Muchas gracias, Álvaro. Agradecemos mucho esos comentarios y esos tips importantísimos. Ahora quisiera darle la palabra al doctor Luis Borba, quien nos tiene acostumbrados a esas cirugías maravillosas que hacen en la base de cráneo, en la fosa yugular, en el seno cavernoso, cirugías que son a veces muy largas, que se hacen en 2 tiempos, y quisiéramos conocer su apreciación sobre estos temas. Bueno, primeramente me gustaría saludar a todos los amigos ecuatorianos. Ahora en Brasil son las 11 de la noche. El viernes yo estoy en mi casa en la playa, acá. Yo tengo una casita acá pequeña que vino acá. Yo quiero confesar una cosa. Yo pensé, quería solamente ligar el Zoom, dejar la charla y volver en el final. O que se pasó con la charla de hoy fue realmente impresionante. Yo nunca vi en toda mi vida una charla sobre instrumentación, ergonometría como esta acá. El doctor Almesti tiene una charla que es un poquito similar, pero no se compara con la calidad de esa presentación de Byron. Quería saludar muy a él. Bueno, cuando se habla de instrumentación, ergonometría, se tiene que pensar una cosa. Todo esto que nosotros estamos pensando, el profesor Yasser Gil pensó 30 años atrás.
Y nosotros aún estamos haciendo las cosas erradas en todo el mundo. Una cosa muy, muy simple. Yo preguntaba para ustedes acá, ¿cuántos bipolares usted utiliza en la cirugía? La gran mayoría de las veces utiliza 1, 2, máximo 3. ¿Cuántas veces usted cambió el tamaño del bipolar con la progresión de la cirugía? Para abrir la fisura sinoviana 1, una siltera carotidia otro, con más en la base otro. Hizo el profesor Yasar Gil en los 70, en los años 70, en los años 80, ya pensaba en esto. Por eso tiene 30 y pico bipolares de varios tamaños. Y yo tengo toda la serie de bipolares de Yasar Gil, y eso hace una estabilidad muy, muy grande de la mano. El mismo acontece con la tijera, acontece con los aspiradores, acontece con todas las... Entonces, todos estos instrumentos, o equipos, ¿cómo se dice? Instrumentales, todos instrumentales y todos los equipos son extremadamente importantes. Últimamente tuvo un cambio en un aparato que se llama aspirador ultrasónico. Nosotros empezamos a utilizar el aspirador ultrasónico, pero ¿cómo se llama la caneta? ¿Cómo se llama la handpiece? ¿Sí? Fue hecha para cirugía del hígado y pasaron a utilizar en la cabeza. ¿Sí? Pero ahora está cambiando también en la parte ergonómica también está siendo llevada en consideración. Desde que el doctor Spetzel dibujó en la nueva handpiece de una compañía que está ahora. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. En cirugía de base de cráneo, que muchas veces nos quedamos 10, 12 horas. Llevamos 2, 3 horas para hacer el abordaje. Es importante que sea confortable, pero usted tiene que sentir confortable. Cuando hace la craniotomía, cuando va a hacer la parte de la microcirugía, toda esa parte tiene que ser muy, muy, muy bien elaborada. Yo creo que esta charla, Juan Luis está acá, Juan Luis Gómez Amador, que el coordinador del comité de docencia de la FLANC. Juan Luis, creo que esta charla tiene que ser divulgada, no solamente para la sociedad ecuatoriana, pero también incluir en la Universidad FLANC. Álvaro, el secretario, el hombre que tiene el poder después del presidente. Creo que esta charla tiene que ser divulgada. Es muy, muy, muy importante, no solamente para los residentes, también para todos los neurocirujanos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Viernes 11 de la noche. Mi mujer está un poquito enojada, pero yo estoy muy contento por poder asistir a esa charla. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Muchas gracias, Luis. Agradecemos mucho esos comentarios y la presencia. Quisiera aprovechar la presencia del doctor Juan Luis Gómez Amador, que realmente es un experto en la parte de endoscopía, abordajes mínimos y sobre todo en la cirugía de la zona celar, los abordajes endoscópicos. Tenemos algunas preguntas que siempre nos hacen los residentes. ¿Cómo hago el abordaje? ¿Es por una narina, por las dos? ¿Qué tips tenemos, por ejemplo, para que no se nos empañe el endoscopio? Porque siempre encontramos que uno de los principales problemas es que el endoscopio se nos empaña con sangre o con ese vapor, y queremos saber cuáles son los tips importantes que nos podría aportar en este tema. Adelante, Juan Luis. Sí, buenas noches. Es un gusto saludarlos, caras conocidas, amigos que han estado con nosotros aquí en México, Julio, Sebastián, Juan Carlos. Un saludo para todos ustedes y para todos los amigos.
Eh, realmente, durante esta pandemia hemos visto muchas pláticas en webinar, todos hablan de técnica, todos hablan de resultados, etcétera, y hoy realmente estamos viendo una plática con mucho sentido común. Una de las cosas, ya lo comentó el profesor Luis Borba, Yashar Gil diseñó todo un set de instrumentos, abrazos, un banco neumático, para precisamente hacer ergonómico el procedimiento quirúrgico. Y el tema que toca hoy el doctor Byron realmente es de suma importancia porque muchas de las veces vemos que el cirujano llega, trabaja con las manos en el aire, con un solo aspirador, un solo bipolar, el microscopio no se mueve del campo operatorio. Entonces, todas esas cosas básicas, pues realmente son la clave del éxito. Yo realmente estoy muy contento con la plática, coincido con el doctor Luis Borba, que debe ser una plática que tenga que ser difundida para que se tome como una parte fundamental del procedimiento quirúrgico. Ahora, concerniente a los procedimientos endonasales endoscópicos, precisamente hablando de ergonomía, uno de los grandes avances es precisamente el trabajo a través de las dos fosas nasales. Cuando hacemos la remoción del septum posterior, nosotros comunicamos las dos fosas nasales y el manejo se hace muy ergonómico. Podemos trabajar con las dos manos, podemos abarcar todo el campo quirúrgico, incluso en las extensiones en el plano coronal, y obviamente las manos se descansan mucho mejor. Tips para ergonomía en cirugía endonasal endoscópica. El cirujano que nos auxilia con la cámara del endoscopio tiene que recargar su mano en la fosa nasal. Entonces hay alguna maniobra que podemos emplear en la cual se recarga el pulgar en la nariz y se retrae el endoscopio. Y de esta forma, la persona que está utilizando la cámara se encuentra muy descansada. La otra cosa muy importante es contar con dos monitores por lo menos, porque uno de los monitores va directamente en el eje de visión del cirujano y el ayudante o el otro cirujano que está habitualmente del lado derecho de nosotros, del lado izquierdo, perdón, de nosotros, no puede estar viendo el mismo monitor porque estaría con la cabeza doblada todo el tiempo. Entonces sí necesitamos de otro monitor para que los dos cirujanos tengan una visión cruzada y estén viendo cada uno su monitor. El empleo de fresas telescópicas hace el manejo muy ergonómico también. Y en ese sentido, las fresas telescópicas que tienen una discreta curvatura hacia el final hacen que se pueda visualizar perfectamente lo que estamos fresando y de esta forma no cometer algún error. Los equipos de coagulación bipolar sí cambian en cirugía endonasal endoscópica y empleamos aquellos de preferencia que son de pistola, especiales para endoscopía y son también muy cómodos de manejar. La profundidad del campo quirúrgico en cirugía endonasal endoscópica es un problema, sobre todo en los inicios de la curva de aprendizaje. Y entonces el manejo de sistemas tridimensionales y mantener dos instrumentos dentro del campo quirúrgico en todo momento auxilian a que a través de la propiocepción podamos tener una sensación de profundidad que nos va a auxiliar en estos casos. En cuanto al resto de la charla, creo que se ha analizado muy puntualmente y específicamente cada una de las características que se requieren para hacer un procedimiento cómodo. Si el procedimiento va a ser largo por la naturaleza de la lesión, si trabajamos cómodos, obviamente va a ser mucho más exitoso que si lo hacemos en forma incómoda, ¿no? Realmente yo felicito al doctor Byron Salazar. Creo que esta iniciativa de estas sesiones es excelente y pues también le hago un llamado al doctor Campero para incluir ese tema en el programa de la Universidad Planck. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Luis Gómez Amador. Muy valiosas esas indicaciones, pues creo que todos hemos tomado nota y las vamos a aplicar, porque sí es un problema bastante frecuente la cirugía de la zona celar, la cirugía endonasal, que ha tomado mucho auge. Tenemos la suerte también de contar esta noche con la presencia de nuestro distinguido profesor Gerardo Guinto, y quisiera pues que él nos participe mucho acerca de esas cirugías tan importantes que las hace para el tratamiento de los craniofaringiomas.
tenemos esa craniotomía clásica laterional que la utiliza maravillosamente y sus variantes, y sobre todo queremos que nos diga, digamos, cuáles son los detalles más importantes ergonómicos y especialmente al tener que lidiar con esas estructuras neurovasculares alrededor de la zona celar. Bienvenido, Gerardo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Una disculpa porque estoy en el hospital, tuve una urgencia, pero escuché la plática aquí de Byron y la verdad, mis respetos, lo que dice Luis Borba y lo que dice Juan Luis, excelente presentación. La verdad, comparable con cualquier... no había visto otra que conjunte tantos factores que el neurocirujano muchas veces no toma en cuenta. Yo solamente me gustaría hacer un par de aportaciones, si es que se puede decir. Primero, en el sentido de que muchas veces no tomamos el tiempo suficiente para arreglar todos los instrumentos y todo el instrumental desde el inicio, desde que estamos colocando el separador cerebral, estamos colocando los instrumentos adecuados antes de entrar a exponer el tumor. Creo que ese paso, esos minutos que tarda uno en exponer, en preparar bien el campo quirúrgico, son muy valiosos. Y en realidad yo siempre les digo a mis residentes, no es pérdida de tiempo. Colocar el aspirador de tal forma que entre de manera natural, el colocar ciertas... sobre todo las espátulas a veces estorban cuando uno mueve las manos y hay que estar muy conscientes de ello. Y finalmente, quizá nada más un punto muy simple, en el caso no solo de los craniofaringiomas, sino en el caso de cualquier tumor cerebral complejo, hay un dicho, pues, o una afirmación que siempre comento también en mi equipo quirúrgico. Y es que cuando uno trata de dejar tumor residual, hay que pensar que siempre queda más tumor que el que uno cree. Es muy fácil darse cuenta en el estudio de resonancia de que uno dejó más tumor del que uno estaba pensando que dejaba al final de la cirugía. Siempre al final de la cirugía hay cierto optimismo natural por la hora, por el cansancio, que uno trata de pensar de que en realidad ya resolvió el problema cuando no es así. Siempre la mejor manera, en mi opinión, para poder hacer una resección parcial es encontrar las estructuras anatómicas circundantes a ese tumor residual para poder tener una evaluación más objetiva. No basta con calcular el volumen sin ver las estructuras neurovasculares vecinas y con eso hacer un cálculo mayor del tumor residual que estamos dejando. Uno de los principales errores del cirujano base cráneo es ese, precisamente el dejar más tumor del que uno piensa al final de la cirugía. Solamente agradecerles su invitación y nuevamente mis felicitaciones tanto por la coordinación del webinar como por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Gerardo. Agradecemos mucho esos comentarios muy importantes. Y ahora quisiéramos aprovechar también la presencia de nuestro colega Igor Facchini, quien es presidente de la Sociedad Nordestina de Neurocirugía, que tiene mucha experiencia, sobre todo en neurocirugía en niños. Ha tenido experiencias muy importantes en cirugías de espina bífida, cirugías in útero. Entonces, son otros temas mucho más delicados que tal vez implican una serie de precauciones, de preparación importante, y queremos que nos cuente su experiencia en este tema. Bienvenido, Igor. Buenas noches, mis amigos todos. Saludos, Byron. Bela presentación, muy bien. Respecto a las cirugías intrauterinas, nosotros no tenemos una evolución tan grande de los instrumentales. Son pocos. Algunas veces hemos hecho incisiones muy pequeñas. Eso puede ser muy difícil para el neurocirujano.
es una posición muy desconfortable, puedo decir, también porque las aberturas tienden a ser pequeñas para reducir el riesgo de parto prematuro. Por eso es un otro mundo, es muy diferente, es muy distinto, pero no tenemos muchos instrumentales para las cirugías intrauterinas. Utilizamos, como Byron ha dicho, las técnicas de ergonomía también. Muchas veces el niño está en una posición muy complicada. La parte posterior de la espina puede estar muy baja o muy alta. Y eso es una otra dificultad. Una otra cosa también muy importante por los niños es que la posición, tenemos que tener en cuenta muy bien la posición de los niños. Muchos no se puede usar por cuestión de la edad el Mayfield. Y eso es una otra dificultad. Abajo de 4 años, por ejemplo, no se puede usar Mayfield. Muchas veces tenemos que hacer adaptaciones para llegar en el campo cirúrgico. Eso es muy importante también. Yo tengo una pregunta para todos a respecto de ultrasónico, del aspirador ultrasónico. Es muy importante el setup del aspirador ultrasónico, porque si estamos trabajando en una estructura, en un glioma, por ejemplo, el setup tiene que ser muy preciso, muy preciso. Y como André, de hecho, no tenemos una precisión con las canetas de ultrasonido. Profesor Borba ha dicho, no tenemos. La vibración muchas veces en tumores de ínsula, por ejemplo, en tumores profundos en niños también. Entonces es muy importante hacer el setup. Por ejemplo, ¿cómo decir en español? El ultrasónico debe ser muy alto, ¿sí? En las regiones no muy profundas. Tiene que quebrar el tumor y no aspirarlo. La aspiración debe ser mínima y la ultrasonido máxima en las regiones más delicadas. También una cosa muy importante en endoscopía intraventricular. La fadiga. Si tienen mucha experiencia con el armrest para endoscopía, no lo utilizamos acá, pero me gustaría saber de sus experiencias con armrest para endoscopía. Bien, Yo está creo que abierta tal la vez pregunta. dependería un poco tal vez del tipo de procedimiento, ¿no? Si uno haría una tercer ventrículo endoscopía, un procedimiento dinámico, posiblemente no necesites utilizar el apoya, el brazo mecánico, mientras que en procedimientos más complejos, tumores ventriculares, meningiomas, donde posiblemente estemos más con rol y cirugía más demorada, pues puede ser más útil. Si me permiten. Sé que el sujetador del endoscopio se considera básico en muchos procedimientos. Y cuando trabajamos con la técnica de endoport, preferimos estacionar el endoport, pero manejar libremente el endoscopio para que pueda ser acompañando a las maniobras que hace el cirujano. En cirugía endonasal endoscópica, la Escuela de Viena ocupa el holder del endoscopio para trabajar en forma estática. Nosotros preferimos también en cirugía endonasal endoscópica emplear manos libres para ir acompañando al cirujano en las diversas partes del procedimiento. Hace rato me comentaba el doctor Jorge Salazar que qué hacíamos para que no se empañara el endoscopio. Y hay una endocánula que podemos conectar con un sistema de irrigación para estar limpiando constantemente el lente. Y de esta forma se disminuye las veces que tenemos que sacar el endoscopio para limpiarlo, lo cual es inevitable en alguna parte del procedimiento quirúrgico.
Hay un sistema automático del doctor Betag, en el cual a través de un botón en una pistola que se conecta al endoscopio, en forma automática nos va irrigando la lente del endoscopio. Pero preferimos tenerlo mejor en manos libres nosotros. Muy bien. Creo que ha sido muy provechosa la reunión del día de esta noche. Queremos agradecer la participación de todos ustedes, los asistentes de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, de toda Latinoamérica, de la FLANC. Y quisiera pues dar la palabra al doctor Luis Borba, vicepresidente de la FLANC, para unas palabras finales y posteriormente al doctor Byron Salazar para que cierre la sesión. Adelante, doctor Luis. Hola. Bueno, una vez más, solamente felicitar la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Quería felicitar al doctor Byron Salazar por la charla fantástica y decir que lo más importante para nosotros en esta Junta Administrativa de la FLANC, en nombre de nuestro presidente, el doctor José Antonio Soriano, nuestro secretario Álvaro Campero, que está acá, Juan Luis Gómez Amador, el coordinador de la comité de docencia. Nosotros queremos desde 2 años y después los próximos 2 años, en los 4 años que viene ahora, trabajar con educación. Lo más importante para nosotros es difundir el conocimiento por toda Latinoamérica. Y lo que estamos viendo hoy, que cada vez más Latinoamérica tiene tanta gente buena que nunca tuvo la oportunidad de mostrar su verdadero trabajo. Esta pandemia nos puso muy lejos, pero los webinares, el Zoom y la tecnología nos puso muy, muy cerca. Y esta proximidad ha hecho que gente como Byron, como muchos otros, vamos a pasar a ser conocidos por su excelencia de su trabajo y excelencia de su neurocirugía. Me felicito una vez más a la Sociedad Ecuatoriana, a la FLANC y toda Latinoamérica por una sesión a más. Más de 100 personas, ¿eh? Más de 100 personas online. Un viernes anoche. Sí. Entonces, todo es posible. Todo es posible para la neurocirugía de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Luis Borba. Agradecemos mucho su participación, la presencia, y para el cierre dejamos la palabra al doctor Byron Salazar. Bueno, primero quiero agradecer a todos los directivos de la FLANC, agradecer a la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, que como ustedes saben, comenzamos un nuevo periodo y justamente uno de nuestros propósitos ha sido vincularnos en la educación médica continua. Y para mí y para nuestra directiva, pues ha sido un honor estar aquí con los mejores neurocirujanos a nivel mundial. Su experiencia es invaluable. Y quiero agradecer a todos su presencia, a todos los asistentes, a todos los amigos que pudieron asistir en un viernes a las 8 de la noche en sus diferentes lugares. Quisimos planificar estas actividades justamente para que no se ponga en contacto con las actividades de la FLANC o de la SBN y podamos compartir todos. Yo les invito para las próximas charlas que tenemos a continuación. Son charlas que van a estar intercambiadas, médicos nacionales con médicos extranjeros invitados, y pues obviamente les hago la invitación para siempre contar con su apoyo y obviamente pues también con sus presentaciones y su experiencia en los divididos temas que iremos dando a conocer. Les agradezco más una vez por habernos acompañado a todos ustedes. Doctor John Bennett, muchas gracias por prestarnos su plataforma y por hacer este seminario muy asequible a nivel mundial. Y nos veremos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Buenas noches, ¿no?
No sé si Sí, Buenas vamos a noches. tomarlo, Chao, buenas noches. Buenas Saludos noches a a todos. todos. Buenas noches. Que pasen bien. Cuídense. Buenas noches. Un gusto. Aida.